El segundero del reloj, el Adler celestial, se detuvo. No fue un tic, sino un silencio abrupto y antinatural. Una pausa de una respiración profunda en el delicado ballet de engranajes y rubíes. El silencio no duró más de un segundo, quizás 2, antes de que el segundero reanudara su suave barrido. Pero ese instante fue suficiente para congelar la respiración de todos, para sembrar una semilla de incredulidad en los ojos del imponente Vincent Adler. Un murmullo de asombro recorrió la exclusiva boutique, mezclándose con el leve aroma a cuero caro y metal pulido. Vincent, el magnate de los relojes, miró a la niña de 11 años frente a él. Su rostro pálido y sus ojos, antes llenos de burla, ahora llenos de una incertidumbre creciente. Eso no es posible, susurró Herr Weber, el gerente de la boutique, su voz apenas audible. Había examinado el celestial cientos de veces. Cada detalle, cada intrincado mecanismo, grabados en su memoria. Sucede una vez al día, dijo Anna, su voz pequeña pero firme, resonando en el repentino vacío de la lujosa sala. Sus ojos, profundos y serios, fijos en la obra maestra de su padre, todos los días a las 15:48 en punto. Esa fue la hora en que nací. Mi papá lo programó en el movimiento. Dijo que era su manera de esconderme dentro de algo hermoso, para que, incluso si él no pudiera estar siempre conmigo, una parte de mí estaría en su obra más grande. Un flash de la cara de Vincent, el ceño fruncido en confusión, se disipó para revelar el momento en que Anna puso un pie en ese templo del Chita. La mano del guardia de seguridad, Herr Kraus, ya se movía hacia el hombro de Anna Berger, cuando la niña atravesó las puertas giratorias de cristal de Adler & Söhne Feinuhrmacherei. Con 11 años, Anna había aprendido a reconocer ese gesto. El agarre cortés pero firme que, sin palabras, decía, aquí no perteneces. Pero hoy no se detuvo. No podía detenerse, porque en el escaparate, detrás de 3 pulgadas de cristal blindado y bañada en focos perfectamente angulados, se encontraba el reloj en cuya creación su padre había muerto. Su corazón, o lo que quedaba de él, latía en su pecho. «Joven dama, creo que hay un malentendido». La voz de Herr Kraus resonó por la sala de exposición de mármol. «Esta niña acaba de... Necesito ver ese reloj». La voz de Anna sonó más pequeña de lo que había pretendido, tragada por el cavernoso espacio de la boutique de relojes más exclusiva de Berlín. El brillo implacable del suelo blanco contrastaba con sus zapatillas. Sus zapatillas desgastadas, 2 tallas demasiado grandes, heredadas de una prima, chirriaron sobre unos suelos tan pulidos que podía ver su reflejo. Un reflejo que mostraba exactamente lo que todos los demás veían. Una niña pequeña con jeans remendados en las rodillas, una camiseta con el logo descolorido de un superhéroe y tierra bajo las uñas que no desaparecía por mucho que su madre restregara. No era una turista, ni una cliente. El Adler celestial. Una voz masculina interrumpió la tensión, cortante como una cuchilla de afeitar. Herr Weber, el gerente de la boutique, apareció detrás de una vitrina. Su expresión cambió de la cortesía profesional a un desprecio apenas disimulado, en el tiempo que tardó en examinar a Anna de pies a cabeza. Un desprecio frío y calculador. Esa pieza en particular cuesta 2.3 millones de euros. Quizás pueda mostrarle algo más apropiado. Su sonrisa era de porcelana. Tenemos una bonita selección de relojes para niños en la planta baja. Los otros 3 clientes de la boutique, una pareja que examinaba alianzas de boda y un caballero mayor con un traje que probablemente costaba más que todo el edificio de apartamentos de Anna, habían dejado de curiosear para observar la escena. La pareja susurró. Los pendientes de diamantes de la mujer capturando la luz mientras se inclinaba hacia su pareja. La curiosidad y la diversión mezcladas en sus ojos parecían observar un espectáculo callejero improvisado. «No estoy aquí para comprar nada», dijo Anna, sus ojos nunca abandonando el reloj en el escaparate. Incluso a 5 metros de distancia, podía verlo perfectamente. Cada curva, cada brillo, era una memoria.
La caja de platino con su intrincado patrón de constelaciones grabado a mano. La esfera con su calendario perpetuo y su complicación de fases lunares. Los cristales de zafiro tan claros que parecían invisibles. Y allí, en la posición de las 4 en punto, un detalle tan sutil que la mayoría de la gente nunca lo notaría. Una diminuta firma grabada en el metal, oculta dentro del patrón de estrellas. T.B. Thomas Berger, su padre. Entonces me temo que tendré que pedirle que se vaya. El tono de Herr Weber había pasado de condescendiente a firme, un tono que no admitía objeciones. Este es un lugar de negocios, no un museo para... Las puertas de entrada se abrieron de nuevo, y la energía en la sala cambió instantáneamente. Vincent Adler entró como un rey inspeccionando su reino. Y en muchos sentidos, eso era exactamente lo que era. Con 53 años, había construido un imperio de relojes de lujo valorado en más de 800 millones de euros, expandiendo el pequeño taller de reparaciones de su abuelo hasta convertirlo en una marca internacional sinónimo de riqueza y exclusividad. Su traje era hecho a medida, probablemente italiano, de una tela que parecía fundirse con su piel. Sus zapatos reflejaban las luces de la boutique como espejos, y en su muñeca lucía una edición Adler Legacy. Valía más que la mayoría de los hogares de clase media. El aroma de su colonia, sutil pero dominante, llenaba el aire, una declaración silenciosa de poder. Señor Adler. Herr Weber abandonó a Anna de inmediato, prácticamente corriendo al lado de su empleador, como un lacayo tembloroso. No lo esperábamos hoy, señor. Solo estaba manejando una pequeña situación. Los ojos de Vincent barrieron la boutique con la mirada experta de quien no se perdía nada. Aterrizaron en Anna, y algo brilló en su rostro. ¿Diversión, quizás? ¿O la curiosidad que uno podría tener al encontrarse con algo completamente fuera de lugar? Una anomalía en su ordenado y exclusivo universo. Una situación. Vincent se acercó, sus pasos deliberadamente lentos, resonando en el mármol como el redoble de un tambor. Es así como llamamos a nuestros visitantes más jóvenes estos días, Herr Weber. Señor, esta niña entró de la calle y ha estado exigiendo ver el celestial. Estaba a punto de llamar a seguridad cuando usted llegó. La voz de Weber era una mezcla de defensa y disculpa. ¿Exigiendo? Vincent se detuvo directamente frente a Anna, mirándola desde lo que parecía una altura imposible, una torre de condescendencia. Es una palabra fuerte para alguien tan pequeño. Se agachó ligeramente, acercándose al nivel de los ojos, aunque su expresión no contenía calidez alguna. Solo una fría evaluación. Dime, pequeña, ¿sabes cuánto cuesta ese reloj? Anna mantuvo su mirada sin inmutarse, una chispa de desafío en sus ojos. 2.3 millones de euros. Las cejas de Vincent se alzaron ligeramente. Puedes leer etiquetas de precio. Impresionante. También puedes leer las palabras «solo con cita previa» en la puerta por la que acabas de pasar. La pareja que observaba desde el otro lado de la sala se rió, la mano de la mujer cubriendo su boca como si la situación fuera lo más entretenido que había visto en todo el día. El caballero mayor sacudió la cabeza lentamente, perdiendo interés y regresando a su propia búsqueda. Su desinterés un eco de la indiferencia del mundo. «Puedo leer», dijo Anna en voz baja, con un matiz apenas perceptible de acero. «También puedo decirle que ese reloj no vale 2.3 millones». La risa se detuvo abruptamente. La sonrisa de la pareja se desvaneció. El rostro de Herr Weber se puso rojo, una mancha de ira e indignación. «¿Cómo se atreve?» Vincent levantó una mano, silenciando a su gerente al instante. Por primera vez desde que entró parecía genuinamente interesado. Un depredador que acababa de detectar una presa inesperada. ¿Es así? ¿Y qué hace a una niña de 11 años una experta en relojes de lujo? «No soy una experta», dijo Anna, su voz ganando fuerza, la confianza de la verdad llenando sus pulmones. «Pero mi padre lo era. Y ese reloj, el Adler Celestial, él lo hizo». El silencio que siguió fue absoluto.
tan denso que parecía absorber el aire de la sala. Incluso la música ambiental cuidadosamente seleccionada de la boutique pareció desvanecerse. La expresión de Vincent pasó por varias emociones en rápida sucesión: confusión, escepticismo y algo que bien podría haber sido ira. Un terremoto interno en su fachada controlada. «Eso es imposible», dijo Vincent. Pero su voz había perdido parte de su certeza habitual. Una grieta apareció en su armadura. El Celestial fue fabricado por nuestro maestro relojero en Suiza, Hans Müller, uno de los mejores artesanos del mundo. Su padre hizo una pausa, mirando a Ana realmente por primera vez, notando la ropa desgastada, los zapatos grandes. La suciedad que hablaba de una vida pasada en lugares donde la limpieza era un lujo. Una vida tan diferente a la suya, como la noche y el día. Su padre no era Hans Müller. «Tiene razón», dijo Ana. «Mi padre era Thomas Berger. Trabajó en el sótano de su tienda insignia durante 6 años. Él fue el que realmente construyó los movimientos para sus relojes suizos. Hans Müller los diseñó, pero mi papá los hizo realidad». Sus palabras cayeron como piedras sobre el pulcro piso de mármol. Herr Weber dio un paso adelante agresivamente, su rostro contorsionado por la indignación. «Esto es calumnia, señor. Debo llamar a la policía. La niña está claramente perturbada o instruida por alguien. Mi papá murió hace 8 meses», continuó Ana, su voz quebrándose por primera vez, un hilo frágil de dolor. Las lágrimas estaban formando en sus ojos ahora, pero se negó a dejarlas caer. Una fortaleza de voluntad en un cuerpo diminuto. Estaba trabajando hasta tarde en una pieza personalizada. ¿Su pieza personalizada, señor Adler? Cuando sufrió un ataque al corazón solo en ese taller del sótano. Mamá dijo que lo encontraron a la mañana siguiente. El conserje lo encontró desplomado sobre su banco de trabajo, con sus herramientas aún en las manos. La mujer del otro lado de la sala exhaló suavemente. Su pareja le puso un brazo alrededor de los hombros, ambos ahora completamente cautivados por la escena que se desarrollaba, sus expresiones de diversión transformadas en conmoción y piedad. La expresión de Vincent se había endurecido en algo indescifrable, una máscara de piedra. Incluso si eso fuera cierto, y empleo a docenas de artesanos, no puedo conocer los detalles personales de todos ellos. Eso no le da derecho a entrar en mi boutique y hacer acusaciones. Su voz era fría, calculada, intentando recuperar el control de la narrativa. «No son acusaciones», dijo Ana, limpiándose los ojos con el dorso de la mano, la humedad de sus lágrimas mezclándose con el polvo de sus manos. «Son hechos, y puedo probarlo». ¿Probarlo? La risa de Vincent fue aguda y fría, como el tintineo de fragmentos de hielo. «¿Cómo exactamente planea hacer eso, pequeña?» Ana señaló el reloj en el escaparate, un gesto que parecía cargar el peso de años de injusticia. «Ese reloj tiene un secreto, algo que mi papá incorporó y que nadie más conoce, ni Hans Müller, ni su equipo de control de calidad. Nadie, excepto la persona que realmente lo ensambló». Su voz era un susurro, pero llenaba la habitación con una potencia inesperada. «Esto es absurdo», interrumpió Herr Weber, su voz casi un chillido. «Señor Adler, ¿de verdad debo insistir?» «¿Qué clase de secreto?», preguntó Vincent, ignorando a su gerente por completo. Había algo nuevo en su voz ahora. Un borde de incertidumbre, una pequeña grieta en su confianza inquebrantable. «Déjeme sostenerlo», dijo Ana, sus manos extendiéndose, pequeñas y vulnerables. «¿Por 2 minutos? Eso es todo lo que necesito». «Absolutamente no», dijo Herr Weber de inmediato, su voz aguda por la alarma. «Esa pieza está asegurada por 2,3 millones». «Lo sé», interrumpió Ana, su mirada fija en Vincent, ignorando a Weber. «Pero para mí vale más que eso, porque es lo último que mi padre tocó antes de morir, y porque cuando volvía a casa del trabajo, en las noches en que realmente podía volver a casa, me contaba lo que estaba construyendo. Describía cada engranaje, cada resorte, cada complicación como si fueran seres vivos. Él decía: «Ana,
Algún día entenderás que el verdadero valor de un reloj no está en el oro o los diamantes. Está en las horas de vida de alguien que se dedicaron a crearlo. El caballero mayor había dejado de fingir que curioseaba. Ahora observaba abiertamente, su rostro curtido mostrando algo que podría haber sido reconocimiento o simpatía. Una conexión tácita con el dolor de la niña. Vincent se puso de pie lentamente, su mandíbula tensa, el aire a su alrededor denso de conflicto. La filosofía de su padre es conmovedora, pero no cambia la realidad. Ese reloj representa la cúspide de la relojería suiza. Fue certificado por la Federación de la Industria Relojera Suiza. Lleva la garantía de autenticidad de Adler. ¿Y usted? Una niña que probablemente ni siquiera sabe leer la hora correctamente. Espera que yo crea que algún trabajador desconocido del sótano lo creó realmente. Su voz era un látigo. «Puedo leer la hora», dijo Ana en voz baja, con una precisión escalofriante. «Y puedo decirle que ahora mismo son las 15:47 y 32 segundos. En 8 segundos, el segundero de ese reloj va a hacer algo que ningún otro reloj en el mundo hace. Algo que mi padre programó en el movimiento como su firma, porque sabía que algún día alguien intentaría atribuirse el mérito de su trabajo». La mano de Vincent se movió inconscientemente a su propio reloj, verificando la hora. 15:47. Una frialdad recorrió su espina dorsal. «¿Qué pasa en 9 segundos? Mire», dijo Ana. Todos en la boutique se giraron hacia el escaparate. El Celestial yacía sobre su pedestal de terciopelo bajo los focos, su esfera claramente visible, un objeto de belleza inerte, a la espera. El segundero barría suavemente la esfera en ese movimiento continuo y perfecto, que solo los mejores relojes mecánicos podían lograr. 15:47 y 50, 15:7 o 55, 15:55 al 15:50. A las 15:48, en punto, el segundero se detuvo. Por exactamente un segundo completo, se congeló en la posición de las 11 en punto, como si el tiempo mismo se hubiera pausado. Luego, continuó su barrido, como si nada hubiera pasado. El regreso a la realidad fue abrupto. El tic-tac del reloj, de nuevo una presencia. Eso no es posible», susurró Weber, con el rostro blanco, sus ojos desorbitados. «He examinado ese reloj 100 veces. No hay ningún mecanismo que cause». «Pasa una vez al día», dijo Ana, su voz más fuerte ahora, impregnada de un triunfo silencioso. «Todos los días. Exactamente a las 15:48. Esa fue la hora en que nací. Mi papá lo programó en el movimiento. Dijo que era su manera de esconderme dentro de algo hermoso, para que incluso si él no pudiera estar siempre conmigo, una parte de mí estaría en su obra más grande». El rostro de Vincent se había puesto pálido, la sangre drenada de sus mejillas, dejando una palidez cadavérica. «¿Cómo podría saber eso a menos que mi padre me lo contara?», terminó Ana, su voz ahora cargada de emoción, al borde del colapso. «A menos que lo viera trabajar en él en la mesa de nuestra cocina cuando traía piezas a casa. A menos que yo estuviera allí la noche en que finalmente consiguió que el mecanismo de cronometraje fuera perfecto, y me levantó y me hizo girar y dijo: «Ana, lo logré. Puse tu latido en un reloj». La mujer de la pareja estaba llorando ahora. Lágrimas reales surcaban su rostro. Su pareja había sacado su teléfono, grabando claramente la interacción, la vergüenza del momento palpable. Vincent miró fijamente el reloj en el escaparate, luego de nuevo a Ana. Por primera vez desde que entró en la boutique, parecía inseguro, su porte de magnate roto. «Incluso si lo que dices es cierto, incluso si tu padre trabajó en esta pieza, se le pagó por su trabajo. Así es como funciona el empleo. La empresa es dueña del producto del trabajo». Su voz era un intento desesperado de reafirmar su autoridad, de imponer la lógica de los negocios sobre el desorden de las emociones. «Se le pagaban 22 euros la hora», dijo Ana, y había acero en su voz de 11 años ahora, una dureza que no le correspondía a su edad. Durante 6 años, trabajó en su sótano, creando obras maestras que se venden por millones, y usted le pagaba 22 euros la hora, sin beneficios, sin crédito, sin reconocimiento.
Su voz vibraba con una indignación contenida. Cuando murió, su empresa envió a mi mamá una cesta de frutas y una tarjeta en la que su nombre estaba mal escrito. Thomas Berger se convirtió en Tobias Berger, en una tarjeta que probablemente costó 3 euros. Eso no es, comenzó Vincent, pero Ana lo interrumpió, su voz subiendo un tono. ¿Y quieres saber la peor parte? La voz de Ana se quebró por completo ahora, las lágrimas finalmente desbordándose, surcando las pistas de tierra en sus mejillas. Amaba ese trabajo. Llegaba a casa exhausto, con las manos que le temblaban de sostener herramientas diminutas durante 11 horas seguidas, con los ojos que le dolían de trabajar bajo esas luces brillantes. Y aún así sonreía. Todavía me decía que tenía suerte, suerte de trabajar con cosas hermosas, suerte de crear arte, suerte de tener un jefe como Vincent Adler, que apreciaba la buena artesanía. El silencio que siguió fue devastador, pesado como una losa de mármol. Él creía en usted, continuó Ana, secándose la cara con la manga, el gesto infantil un contraste conmovedor con la gravedad de sus palabras. Me decía que usted era diferente a otras personas ricas, que realmente entendía lo que significaba crear algo con las manos, que respetaba el oficio. Ella rió, pero era un sonido roto, un eco de la amargura. Yo tenía 7 años y le creí. Pensé que era un héroe. Vincent abrió la boca, luego la cerró. Para un hombre que había construido un imperio sobre palabras y persuasión, parecía completamente mudo, desarmado. El caballero mayor dio un paso adelante de repente. Era alto, probablemente de unos 70 años, con cabello plateado y ojos que albergaban una vida de experiencia, de sabiduría silenciosa. Vincent, dijo en voz baja, su voz una melodía suave pero autoritaria. Deja que la niña sostenga el reloj. ¿Herr Rothstein?, dijo Vincent, claramente sorprendido. No me di cuenta de que usted estaba... He estado aquí durante 20 minutos observándote, interrumpió Rothstein. Su acento era débil, pero distintivamente europeo. Y en esos 20 minutos he aprendido más sobre el carácter de su empresa, de lo que hice en 6 meses de diligencia de vida. Se volvió hacia Ana, sus ojos gentiles. ¿Tu padre era Thomas Berger? Ana asintió, incapaz de hablar, la garganta apretada por las emociones. Lo conocí, dijo Rothstein suavemente. Hace 3 años, encargué una pieza personalizada a través de esta boutique. Durante una de mis visitas, bajé, me perdí, en realidad, buscando el baño. Me encontré en el taller en su lugar. Tu padre estaba allí trabajando en una complicación tan compleja que ni siquiera entendía lo que estaba viendo. Hablamos quizás 10 minutos. Me mostró fotos de su hija. Sonrió tristemente. Me mostró fotos tuyas, Ana. Me dijo que un día serías ingeniera. Dijo que tenías manos mágicas, igual que él. Las lágrimas de Ana caían libremente ahora, pero también estaba sonriendo, una mezcla agridulce de dolor y orgullo. ¿Dijo eso? Dijo muchas cosas, continuó Rothstein, pero principalmente habló de este reloj, el Celestial, su obra maestra. Dijo que era el movimiento más complicado que jamás había construido, y que cuando estuviera terminado sería el mejor reloj del mundo. Se volvió hacia Vincent, y su voz se volvió fría, sin rodeos. También dijo que estaba siendo diseñado por un genio llamado Hans Müller, y que se sentía honrado de dar vida a un diseño tan brillante, porque ese era el tipo de hombre que era Thomas Berger. Daba crédito generosamente, incluso cuando él mismo lo merecía. Vincent parecía haber recibido una bofetada, el impacto visible en su rostro. Así que te pregunto de nuevo, Vincent, dijo Rothstein. Su tono no dejaba lugar a discusión. Deja que la niña sostenga el reloj de su padre, porque si no lo haces, la inversión de 50 millones de euros que planeaba hacer en la expansión de tu empresa irá a otra parte. Y me aseguraré de que todos los coleccionistas serios del mundo sepan exactamente por qué. Herr Weber parecía que se iba a desmayar, su rostro una máscara de horror. La cara de Vincent pasó por una docena de emociones antes de aterrizar en algo que parecía casi una derrota, una rendición. Traiga el reloj, le dijo en voz baja a Herr Weber. Señor,
Los protocolos del seguro requieren... ¡Traiga el reloj! Herr Weber desapareció en la trastienda, regresando momentos después con el celestial, acunado en ambas manos, como si estuviera hecho de azúcar hilado. Lo colocó con cuidado en una almohadilla de terciopelo, sobre el mostrador. Luego retrocedió como si temiera estar demasiado cerca. Vincent le hizo un gesto a Anna. 2 minutos. Y si lo dañas, ella no lo hará, dijo Rothstein con firmeza. Anna se acercó lentamente al mostrador, su corazón martillando tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. El reloj era aún más hermoso de cerca. El peso, el juego de la luz sobre el platino pulido, el increíble detalle del grabado a mano. Su padre había tocado cada parte de esto. Las manos de su padre, las mismas manos que la habían acostado por la noche, que le habían vendado las rodillas raspadas, que le habían enseñado a atarse los zapatos, habían creado este milagro de la ingeniería. Lo cogió con dedos temblorosos. ¡Cuidado!, advirtió Herr Weber automáticamente, pero las manos de Anna sabían exactamente qué hacer. Sus dedos encontraron la corona, esa pequeña perilla en el costado del reloj, que controlaba sus funciones. La sacó suavemente hasta la primera posición. Luego la giró exactamente 7 clics en el sentido de las agujas del reloj. Luego la volvió a meter y la volvió a sacar hasta la segunda posición. La giró 3 clics en sentido contrario a las agujas del reloj. La metió, la volvió a sacar hasta la primera posición. Un clic en el sentido de las agujas del reloj. ¿Qué está haciendo?, exigió Vincent. Eso no es... va a romper el mecanismo. Se oyó un suave clic desde el interior del reloj, tan silencioso que solo Anna lo oyó. Y luego, de un compartimento oculto en el costado de la caja, un compartimento tan perfectamente integrado en el diseño que era completamente invisible. Un diminuto cajón se abrió. Todos jadearon, el sonido de la sorpresa reverberando en la boutique. Dentro del cajón había un trozo de papel doblado tan pequeño que apenas era más grande que un sello de correos. Anna lo desdobló con dedos suaves, su visión empañada por las lágrimas. Al reconocer la letra de su padre, era la suya, inconfundible. Para Anna, la niña que me dio una razón para crear cosas hermosas. Tu latido está aquí dentro, hija. Cada tic es un segundo en el que te amé. Cada toque es una promesa de que, incluso cuando me haya ido, sigo contigo. La obra maestra de papá no es el reloj, eres tú. Papá, 15 de marzo de 2024. 15 de marzo. Menos de un mes antes de que Thomas Berger muriera solo en un taller del sótano, creando belleza para personas que nunca conocerían su nombre. Anna ya no podía ver nada a través de sus lágrimas, pero sintió brazos a su alrededor. Brazos suaves. Brazos viejos. Herr Rothstein la sostenía mientras lloraba, y nadie dijo una palabra para detenerlo. Cuando Anna finalmente levantó la vista, vio que la mujer de la pareja sollozaba abiertamente. Su pareja tenía lágrimas en sus propias mejillas. Incluso Herr Weber se había dado la vuelta, sus hombros temblaban. Vincent Adler permaneció congelado, mirando el diminuto trozo de papel en las manos de Anna, como si fuera un juicio escrito solo para él. Ese compartimento, susurró Vincent, ese mecanismo, no está en ninguno de los dibujos técnicos, no está en el diseño de Hans Müller, porque mi papá lo añadió él mismo, dijo Anna, su voz ronca por el llanto. Me lo contó 2 días antes de morir. Dijo que me había escondido algo en lo más hermoso que jamás había hecho, y que, cuando fuera el momento adecuado, sabría cómo encontrarlo. Vincent extendió la mano lentamente, y Anna colocó el reloj en sus manos. El millonario lo examinó de cerca. Su ojo experto ahora veía lo que antes se le había escapado. La artesanía iba más allá de todo lo que Hans Müller podría haber hecho solo. Las complicaciones, el acabado, la forma en que cada elemento funcionaba en perfecta armonía. Llevaba la firma de un genio diferente, el tipo que venía de amar el trabajo más que el reconocimiento. Su padre, dijo Vincent lentamente, con voz apenas audible, construyó el celestial. El celestial. Mi padre, corrigió Anna suavemente. Le dio vida. De la misma manera que le dio vida a todo.
porque eso es lo que hacía. Tomaba los sueños de otras personas y los hacía realidad. Vincent cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, estaban rojos e inyectados en sangre. ¿Cuál era el nombre completo de su padre? Thomas Alexander Berger. Vincent sacó su teléfono con manos temblorosas, escribiendo rápidamente. Su rostro pasó de pálido a ceniciento mientras se desplazaba por lo que estaba leyendo. Thomas Berger, empleado de marzo de 2018 a abril de 2024. Maestro relojero, taller del sótano. Trabajó en... Se desplazó más. Su expresión se desmoronaba con cada línea. Trabajó en 73 de nuestras piezas más significativas, incluyendo la colección presidencial, la serie Heritage, el Adler Millennium, que se vendió en subasta por 8.4 millones. Miró a Ana, y había horror en sus ojos. Nunca supe su nombre, susurró Vincent. 6 años trabajó para mí creando obras maestras y ni una sola vez pregunté su nombre. Y en ese momento, en la boutique de relojes más exclusiva de Berlín, Vincent Adler, el hombre que tenía todo lo que el dinero podía comprar, se dio cuenta de que se había perdido lo que realmente importaba. Pero fueron las siguientes palabras de Ana las que lo cambiarían todo. «Señor Adler», dijo la niña de 11 años en voz baja, «mi papá dejó 17 relojes sin terminar en nuestro garaje. Estaba trabajando en ellos por la noche después de sus turnos aquí. Mamá quiere tirarlos porque necesitamos el espacio y no soporta verlos más, pero creo que podrían ser importantes». Las manos de Vincent temblaron mientras colocaba cuidadosamente el celestial de nuevo en su almohadilla de terciopelo. «Ana», dijo, su voz apenas un susurro. «Me llevarías a ver el taller de tu padre». El garaje olía a aceite de motor, a polvo y a algo que Ana solo podía describir como el tiempo mismo. Ese olor metálico, ligeramente dulce, que provenía de cientos de componentes de relojes, oxidándose lentamente en el aire húmedo. Katja Berger estaba en la puerta. Su mano temblaba en el interruptor de la luz, claramente no queriendo entrar en el espacio que aún guardaba tanto de su difunto esposo. «No he estado aquí desde el funeral», dijo en voz baja, con voz tensa. «Me decía a mí misma que lo limpiaría, donaría las herramientas, tiraría los restos, pero cada vez que me acercaba a la puerta, su voz se quebró. El dolor crudo y palpable. Simplemente no pude». Vincent Adler entró con cautela en el espacio reducido, y por primera vez desde que Ana lo había conocido, el millonario parecía completamente fuera de lugar. Su traje de 8,000 euros parecía absurdo. Junto al banco de trabajo manchado de aceite, sus zapatos pulidos crujían sobre las virutas de metal esparcidas por el suelo de hormigón. Herr Rothstein lo siguió, con Herr Weber cerrando la marcha, su expresión aún conmocionada por todo lo que había sucedido en la boutique. Pero fue el banco de trabajo lo que hizo que Vincent dejara de respirar. 17 relojes en diversas etapas de finalización estaban dispuestos en filas precisas, cada uno sentado sobre una pequeña almohadilla de terciopelo que Thomas claramente había rescatado de algún lugar. Pero estos no eran relojes ordinarios. Incluso en su estado inacabado, incluso cubiertos de polvo, eran extraordinarios. Complicaciones que no deberían existir. Diseños que desafiaban la relojería convencional. Movimientos tan complejos que el ojo entrenado de Vincent apenas podía seguir la lógica. «Dios mío», susurró Rothstein, recogiendo la pieza más cercana con manos reverentes. «Este movimiento, Vincent. Mira este diseño de escape. Nunca había visto nada igual». Vincent se acercó, sus dedos flotando sobre un reloj con una caja transparente de zafiro que revelaba toda la sinfonía mecánica en el interior. «Esto es imposible. La tolerancia requerida para que esto funcione. Ninguna mano humana podría ser tan precisa». Su voz era apenas un soplo. «Las de mi papá sí», dijo Ana simplemente. Recogió un pequeño cuaderno de la esquina del banco de trabajo. Sus páginas estaban llenas de dibujos técnicos y notas, con la letra ordenada de Thomas. Llamaba a esta su colección de sueños, los relojes que haría si no tuviera que seguir los diseños de otra persona, si pudiera simplemente crear.
Katja se abrazó a sí misma. Las lágrimas caían en silencio. Él venía aquí después de la cena, después de que Ana se acostara. Me despertaba a las 2 o 3 de la mañana y él todavía estaba aquí. Inclinado sobre esas diminutas piezas, le rogué que descansara, le dije que se estaba matando. Ella rió amargamente, una risa sin alegría. Resulta que tenía razón. Vincent se volvió hacia ella y por primera vez, su fachada cuidadosamente construida se resquebrajó por completo. Señora Berger, yo no sé qué decir. Su esposo trabajó para mí durante 6 años y usted nunca supo que existía, terminó Katja con frialdad. Su voz un escalpelo afilado. Nunca bajó, nunca preguntó quién estaba creando las piezas que le daban millones. Thomas volvía a casa, con quemaduras en los dedos por el soldador, con los ojos tan forzados que no podía leerle a Ana cuentos antes de dormir. ¿Y sabe lo que decía? Su voz se elevó. Decía, el señor Adler es un gran hombre, Katja, un visionario. Tengo suerte de trabajar para él. Las palabras cayeron como golpes físicos. Suerte, repitió, su voz quebrándose. 22 euros la hora. Sin seguro médico. Cuando tuvo su ataque al corazón, ¿sabe cuánto tiempo tardó la ambulancia en llegar? 15 minutos, porque vivimos en un barrio donde las ambulancias no se apresuran. Cuando llegaron, mi esposo llevaba 30 minutos muerto en el suelo de su taller. Herr Weber se había puesto completamente blanco, el shock de la verdad palpable. Señora Berger, le aseguro que si hubiéramos sabido, ustedes sí lo sabían, dijo Ana en voz baja. Había encontrado otro cuaderno. Este era diferente, un libro de registro. Papá llevaba un registro de cada solicitud que hacía. Miren, abrió una página marcada con una esquina doblada. ¿Sí? De marzo de 2023. Solicitud de inspección de seguridad de los sistemas eléctricos en el taller del sótano. Denegada. Restricciones presupuestarias. Pasó la página. 9 de julio de 2023. Solicitud de botiquín de primeros auxilios básico para el taller. Denegada. No es protocolo estándar para trabajadores contratados. Siguió pasando su voz, volviéndose más pequeña con cada entrada. 2 de septiembre de 2023. Solicitud de mejora de la ventilación. Humos químicos que causan dolores de cabeza. Denegada. 15 de diciembre de 2023. Solicitud de procedimientos de contacto de emergencia para que se publiquen en el taller. Denegada. 28 de marzo de 2024. Se informó de dolores en el pecho. Se solicitó permiso para salir temprano para una visita al médico. Denegada. Plazo para el proyecto Adler Celestial. La última entrada estaba fechada el 11 de abril de 2024, el día en que Thomas Berger murió. Las manos de Vincent temblaban mientras tomaba el cuaderno. Sus ojos escanearon las páginas, cada denegación sellada con la firma de alguien de su empresa, no su firma. Él era demasiado importante para manejar asuntos tan triviales, pero firmado bajo su autoridad. Sin embargo, cada una de las solicitudes, dijo Rothstein, su voz dura como el granito, denegadas mientras usted vendía su trabajo por millones. Solo el celestial, dijo Katja, su voz como hielo, cortante y fría. Le tomó a mi esposo 863 horas completarlo. Lo sé porque registró cada hora, con la esperanza de que algún día usted reconociera su trabajo. 863 horas a 22 euros. La hora son 986 euros. Miró directamente a Vincent, la acusación clara en sus ojos. Usted lo vende por 2.3 millones. Las matemáticas eran devastadoras en su simplicidad. Vincent dejó el cuaderno como si le quemara las manos. Le escribiré un cheque ahora mismo por el valor total del celestial, 2.3 millones. No queremos su dinero, interrumpió Ana, su voz inquebrantable. Ambos adultos se giraron para mirarla, sorprendidos. Es decir, necesitamos dinero. Mamá tiene 2 trabajos y todavía estamos atrasados con el alquiler. Pero por eso no fui a su tienda hoy.
¿Entonces por qué?, preguntó Vincent en voz baja, la curiosidad superando la vergüenza. Ana caminó hacia el banco de trabajo y recogió un reloj con una caja hecha de lo que parecía meteorito, su superficie mostrando los patrones cristalinos que solo se formaban en el espacio, durante millones de años. Papá me habló de este hace 3 días antes de morir. Dijo que iba a ser su obra maestra, mejor que el celestial, mejor que cualquier cosa que alguien hubiera hecho jamás. Lo dio la vuelta, y incluso con la tenue luz del garaje, todos pudieron ver la inscripción que Thomas había grabado en la parte posterior de la caja. Para la niña que me dio estrellas. Lo estaba haciendo para ti, susurró Katja, viéndolo por primera vez. El peso de ese amor perdido palpable. Dijo que cuando cumpliera 16 me lo daría, continuó Ana, su voz espesa por las lágrimas. Dijo que lo terminaríamos juntos, que me enseñaría todo lo que sabía, y que algún día sería una relojera aún mejor que él. Miró a Vincent, y había algo antiguo en sus ojos de 11 años, una sabiduría que desmentía su edad. No vine a su tienda por dinero, señor Adler. Vine porque necesitaba que supiera el nombre de mi padre. Necesitaba que alguien lo dijera en voz alta. Thomas Alexander Berger. No Tobias Berger en una tarjeta de pésame. No artesano de sótano en sus archivos de empleados. Su nombre real. El rostro de Vincent estaba mojado por las lágrimas que no se molestó en ocultar. Y necesitaba saber. Continuó Ana, su voz apenas un susurro. Si los 17 relojes que mi papá murió haciendo eran buenos, porque mamá quiere tirarlos. Y yo no. No puedo. No pudo terminar. Rothstein se arrodilló frente a Ana, sus viejas rodillas crujiendo con el esfuerzo. Tu padre no era bueno, Ana. Era un genio. Estos relojes, cada uno de ellos, son revolucionarios. Valen. Hizo una pausa, mirando a Vincent. Son invaluables. Entonces, ayúdenme a terminarlos, dijo Ana. No por dinero, por papá. Para que sus sueños no se queden en un garaje oxidándose y cubriéndose de polvo. Para que en algún lugar del mundo haya 17 relojes perfectos que digan Thomas Berger, maestro relojero. La petición colgaba en el aire como una oración. Vincent se secó los ojos, tratando de recomponerse y fracasando. Ana, ¿lo pides? No merezco tocar el trabajo de tu padre. No merezco ni siquiera estar en este garaje. Tiene razón, dijo Katja rotundamente. Usted no, pero ella necesita ayuda, interrumpió Rothstein suavemente. Y le guste o no, Vincent tiene recursos, instalaciones, conexiones con los mejores artesanos del mundo. No quiero los mejores artesanos, dijo Ana con firmeza, una determinación inquebrantable en su voz. Quiero el nombre de mi papá en cada reloj. Quiero que la gente sepa quién los hizo realmente. Vincent miró los 17 relojes, luego los cuadernos de Thomas, luego a esta niña de 11 años increíblemente valiente que había entrado en su boutique y había destrozado todo su mundo. Y sí, dijo Vincent lentamente, ¿hacemos algo más grande? ¿Y si terminamos estos 17 relojes, pero también contamos la historia de tu padre? ¿Y si nos aseguramos de que cada coleccionista, cada casa de subastas, cada museo sepa que Thomas Berger fue el maestro detrás del nombre Adler? Destruiría su propia marca, protestó Herr Weber, su voz llena de pánico. Si la gente supiera que los relojes no eran realmente suizos, si supieran la verdad, terminó Vincent. Sí, Herr Weber, diría la verdad. Finalmente. Se volvió hacia Katja y Ana, y cuando habló, su voz estaba ronca de emoción. No puedo traer a su esposo de vuelta. No puedo deshacer 6 años de invisibilidad, pero puedo asegurarme de que su nombre viva para siempre en el mundo que amaba. Y puedo asegurarme de que su hija, miró directamente a Ana, nunca tenga que rogar a nadie para que vea su valor. Ana sostuvo la mirada de Vincent durante un largo momento. Luego extendió su pequeña y sucia mano. De acuerdo, señor Adler. Terminemos los sueños de mi papá.
Mientras se daban la mano, ninguno de los dos notó a Herr Weber fotografiando en silencio los 17 relojes, su mente ya calculando lo que podrían valer. Algunos hombres aprendían de la redención, otros solo aprendían a resentirla. El hombre. Este hombre que estaba en el salón de Katja Berger llevaba un traje que costaba más que su alquiler mensual. El doctor Heinrich Volker, según su tarjeta de presentación, era un experto horológico certificado, con 40 años de experiencia evaluando relojes de lujo. Herr Weber lo había traído junto con 2 reporteros y un camarógrafo, una comitiva diseñada para la humillación pública. «Frau Berger, Herr Doctor», dijo Volker con un marcado acento alemán, su tono goteando con descendencia. «Entiendo que usted afirma que su difunto esposo creó estas piezas». Hizo un gesto despectivo hacia los 17 relojes, ahora dispuestos sobre su mesa de centro, tratados como baratijas. «Él los creó», dijo Katja en voz baja. Sus manos temblaban, pero su voz tenía un filo inesperado. Vincent estaba a su lado. Su expresión ilegible, una estatua de tensión. Ana estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, observándolo todo con esos ojos viejos, una calma inquietante en su joven rostro. «Ya veo». Y las credenciales de su esposo eran... Volker recogió el corazón del padre, con manos enguantadas, examinándolo a través de una lupa de joyero, un aire de superioridad en cada movimiento. «Era un maestro relojero», dijo Katja, su voz cobrando fuerza, desafiante. «Trabajó para Aller und Söhne durante 6 años como técnico de sótano, realizando trabajos básicos de ensamblaje bajo supervisión», interrumpió Herr Weber con suavidad, su tono oleoso. «No diseño, no creación». Miró directamente a Vincent, una petición silenciosa en sus ojos. «Señor, con todo el debido respeto, traje al doctor Volker aquí para proteger a la empresa. Estas afirmaciones podrían dañar todo lo que usted ha construido». Vincent no dijo nada, su silencio ensordecedor. El doctor Volker hizo una demostración de examinar cada reloj, ocasionalmente emitiendo sonidos de desaprobación. Finalmente, dejó su lupa con teatral precisión. «Señora Berger, lo siento mucho, pero estas piezas son, en el mejor de los casos, trabajo de aficionado. Las complicaciones son derivativas, el acabado es inconsistente, y esto», sostuvo el corazón del padre. «Esto es mecánicamente imposible. El diseño del volante viola las leyes básicas de la física. Ningún verdadero maestro crearía algo tan fundamentalmente defectuoso». «Eso no es cierto», dijo Ana en voz baja, su voz una aguja en la tensión del aire. El doctor Volker la miró con una diversión apenas disimulada. «Lo siento, jovencita, pero he estado evaluando relojes desde antes de que nacieras. Creo que entiendo. El volante funciona por suspensión magnética», interrumpió Ana, su voz tranquila pero firme, cada palabra un golpe preciso. «Mi papá lo diseñó usando principios de las máquinas de resonancia magnética. El defecto que usted ve es en realidad una compensación por la variación gravitacional. Mantiene la precisión independientemente de la posición». El doctor Volkers sonrisa vaciló. Su confianza se resquebrajó. Eso es absurdo. Ningún relojero haría... «Gírelo», dijo Ana. En la parte posterior de la caja hay un número de serie. Los últimos 4 dígitos son 72249. Eso no es aleatorio. Es un código de calibración. Si lo divide por el número de joyas en el movimiento 37, obtiene 100,918. Esa es la frecuencia exacta en hercios a la que oscila el volante. La sala quedó en silencio, un silencio tenso y expectante. «¿Cómo podrías saber eso?», preguntó uno de los reporteros, su pluma a medio escribir. «Porque vi a mi papá construirlo», dijo Ana simplemente, la verdad brillando en sus ojos. «Me explicó cada pieza. Dijo que algún día necesitaría saber cómo probar que su trabajo era real». El rostro del doctor Volker se había puesto pálido, una sombra de miedo cruzando sus rasgos. Recogió el reloj de nuevo, esta vez con una concentración genuina.
Sus manos comenzaron a temblar mientras examinaba la parte posterior de la caja. El número de serie es 78249, susurró. Pero eso no prueba. Revise el movimiento, dijo Ana. Cuente las joyas. El los dirá. Kerr abrió cuidadosamente la parte posterior de la caja. Su rostro pasó de pálido a ceniciento mientras contaba. 37 joyas. Eso. ¿Cómo lo hizo? Porque mi papá me enseñó que los verdaderos maestros no solo crean cosas hermosas, esconden pruebas de su genio dentro de ellas. Pruebas que no pueden ser falsificadas o copiadas. Ana se puso de pie, acercándose al Dr. Volker. Usted dijo que el diseño del volante es imposible, pero está funcionando ahora mismo, ¿no? Manteniendo la hora perfecta. Haciendo algo que usted dijo que no se podía hacer. El Dr. Volker dejó el reloj como si le quemara las manos. Dígales la verdad, dijo Ana en voz baja, sus ojos fijos en los suyos. Dígales lo que Herr Weber le pagó por decir. No sé de qué habla, tartamudeó el Dr. Volker, pero su rostro lo traicionó, una mezcla de culpa y miedo. Herr Weber lo visitó hace 3 días, continuó Ana. Su voz era firme, pero las lágrimas se estaban formando en sus ojos. Le mostró fotos de los relojes de mi papá y le ofreció dinero. Para declararlos falsos, porque no quiere el nombre de mi papá en ellos. Quiere venderlos él mismo y quedarse con todo el dinero. Esa es una acusación seria, dijo Herr Weber, pero a su voz le faltaba convicción. El pánico palpable. Katja había sacado su teléfono. Sus dedos se movían rápidamente. ¿Lo es? Porque acabo de recibir un correo electrónico muy interesante de Herr Rothstein. Aparentemente, alguien intentó venderle acceso exclusivo a 16 relojes originales de Thomas Berger por 10 millones de euros. El correo electrónico vino de su cuenta personal, Herr Weber. El rostro de Herr Weber se puso blanco como la cera. Vincent finalmente se movió. Se volvió hacia Herr Weber con una expresión de pura traición, una furia silenciosa ardiendo en sus ojos. Dígame que está mintiendo. Señor, puedo explicar. 10 millones de euros, dijo Vincent. Su voz peligrosamente tranquila, una calma fría que era más aterradora que cualquier grito. Ibas a robar el trabajo de un hombre muerto y venderlo por 10 millones. Son solo relojes, explotó Herr Weber, su autocontrol finalmente roto. Solo metal y engranajes. Berger no era nadie, un trabajador de sótano que tuvo suerte con unas pocas piezas decentes. Iba a destruir la reputación de toda la empresa por él. Mi papá no era nadie, dijo Ana, y su voz cortó la habitación como un cuchillo afilado. Era el padre de alguien, era el esposo de alguien, era la persona que hizo millones a su empresa mientras usted le pagaba 22 euros la hora y lo dejaba morir solo. Los reporteros tomaban notas frenéticamente. Sus cámaras brillaban. El camarógrafo había capturado todo, cada palabra, cada lágrima. El doctor Volker se puso de pie con dificultad. Yo necesito irme. Esto no es lo que acordé. ¡Siéntese!, ordenó Vincent, su voz un trueno que resonó en la habitación. Usted les va a decir a estos reporteros exactamente lo que Herr Weber le pagó por hacer. Y luego les va a dar una evaluación real del trabajo de Thomas Berger. Señor Adler, siéntese. El doctor Volker se sentó. Su cuerpo temblaba visiblemente. Vincent se volvió hacia Herr Weber. Está despedido. La seguridad lo acompañará a la salida, y si alguna vez vuelve a pronunciar el nombre de Thomas Berger, me aseguraré personalmente de que nunca vuelva a trabajar en esta industria. Herr Weber miró desesperadamente alrededor de la habitación, sin encontrar aliados, sus ojos buscando una salida. Está cometiendo un error, Vincent. Cuando la Junta se entere de esto... La Junta, interrumpió Vincent, subgélida. Se enterará por mí, junto con la evidencia de intento de robo y fraude. Ahora, fuera de mi vista. Mientras la seguridad se llevaba a Herr Weber, Vincent se volvió hacia el doctor Volker, su mirada un desafío. Su evaluación. La real. El doctor Volker examinó los relojes de nuevo, esta vez con una atención genuina. Sus manos ya no temblaban.
Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de asombro, de reverencia. Estos son extraordinarios. La artesanía está más allá de todo lo que he visto en 40 años. Thomas Berger no era solo un maestro, era un genio. Miró a Ana con un nuevo respeto. Su padre creó milagros, jovencita. Y usted acaba de demostrar que heredó más que su habilidad. Heredó su integridad. Ana se secó las lágrimas, enderezándose un poco, una pequeña guerrera. La batalla no había terminado, pero por primera vez desde la muerte de su padre, Ana sintió que estaba ganando. La reunión de la junta directiva de Adler & Son se suponía que era privada. Vincent había solicitado específicamente que no hubiera prensa, ni cámaras, ni espectáculo público. Pero cuando llegó a la sala de conferencias del piso 42 a las 7:00 a.m., encontró a 23 miembros de la junta esperando, y cada uno de ellos había visto el video. El despido de Herr Weber había sido grabado por los reporteros en el salón de Katia Berger. En 6 horas, había tenido 17 millones de visitas. Por la mañana, era tendencia mundial con hashtags como Chuis Justicia para Thomas y Kus el verdadero maestro. La historia había explotado más allá de todo lo que Vincent podría haber imaginado. «Has destruido esta empresa», dijo Conrad Adler, tío de Vincent y mayor accionista, en el momento en que Vincent entró. Su voz era un gruñido, su rostro rojo de ira. 40 años de construcción de marca se fueron a la basura porque te pusiste sentimental por un empleado muerto. Vincent dejó su maletín con cuidado, mirando alrededor de la mesa a rostros que iban del enojado al aterrorizado. Thomas Berger no era solo un empleado, era el artesano detrás de nuestras piezas más valiosas. Y sí, voy a hacer pública esa verdad. Nos llevarás a la bancarrota, dijo la directora financiera Patricia Chen, deslizando una proyección financiera por la mesa. Sus manos temblaban. El valor de nuestra marca está ligado a la autenticidad suiza. Si los coleccionistas se enteran de que los relojes se fabricaron en un sótano de Berlín, por un genio que merecía reconocimiento, interrumpió Vincent, su voz un eco de la de Ana. Por un don nadie, espetó Conrad, su voz llena de desprecio. Un técnico de sótanos sin credenciales, sin certificación, no. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Ana entró sosteniendo el cuaderno de su padre. Katja y Herr Rothstein la siguieron, una procesión silenciosa y poderosa. «¿Qué es esto?», exigió Conrad. «Vincent, esta es una reunión de la junta a puerta cerrada. No puede simplemente, señor Adler», dijo Ana en voz baja, caminando hacia la cabecera de la mesa, su presencia pequeña pero imponente. «Mi nombre es Ana Berger, y estoy aquí para mostrarles quién era realmente mi padre». Abrió el cuaderno en una página marcada y la colocó frente a Conrad. «Este es el dibujo técnico original del Adler Millennium, el reloj que se vendió en subasta por 8.4 millones de euros. ¿Ve la firma en la parte inferior?». Conrad miró. Su rostro se puso pálido. «Eso no prueba». «Pase a la página 47», dijo Ana. Conrad pasó las páginas. Encontró otro dibujo, otra firma, otra obra maestra. Página 92, otro dibujo, otra firma. Página 106, página 153, página 200 hoy. Con cada página, las manos de Conrad temblaban más violentamente. Cada pieza importante de Adler de los últimos 6 años, cada récord de subasta, cada portada de revista, cada diseño que había construido la reputación de la empresa llevaba la misma pequeña firma en la esquina. T.B. Thomas Berger. Su empresa ganó 340 millones de euros en los últimos 6 años, dijo Ana. Su voz de 11 años de alguna manera llenando la enorme sala de conferencias. A mi papá se le pagaron 686.400 euros en total. Eso es menos del 0.2% del valor que creó. Y cuando pidió equipo básico de seguridad, dijeron que no. Cuando pidió seguro médico, dijeron que no. Cuando se estaba muriendo en el suelo de su taller, ni siquiera había un teléfono que pudiera usar para pedir ayuda. El rostro de Patricia Chen se había puesto blanco.
Yo aprobé esos recortes presupuestarios. Yo no sabía... Usted no preguntó, dijo Katja, su voz aguda como cristal roto. Ninguno de ustedes preguntó. Mi esposo trabajó en su edificio durante 6 años y ni una sola persona en esta sala sabía su nombre. Eso no es justo, protestó otro miembro de la junta. No se puede esperar que conozcamos a todos los empleados. Ustedes conocían el nombre de Hans Müller, interrumpió Ana. Lo llevaron en primera clase a Suiza. Lo hospedaron en hoteles de 5 estrellas. Le dieron un salario de 400.000 euros al año. Y él nunca construyó un solo reloj. Solo dibujó imágenes que mi papá convirtió en realidad. Herr Rothstein dio un paso adelante, colocando una carpeta sobre la mesa. Me tomé la libertad de encargar un análisis independiente. El doctor Volker, después de que se expusiera el intento de soborno de Herr Weber, proporcionó una evaluación completa del trabajo de Thomas Berger. Abrió la carpeta. Sus palabras exactas: Thomas Berger poseía un nivel de innovación mecánica que nunca he encontrado en 4 décadas de estudio horológico. Su trabajo representa el mayor logro en la relojería moderna. Sacó otro documento. También me puse en contacto con la Federación de la Industria Relojera Suiza. Están muy interesados en saber que los relojes certificados como suizos en realidad se fabricaron en Berlín. Puede haber consecuencias legales. Los miembros de la junta intercambiaron miradas de pánico. «No pueden hacer esto», dijo Conrad desesperadamente. «Si esto sale a la luz, solo las demandas nos destruirán. Cada coleccionista que compró un reloj Adler reclamará fraude. Seremos demandados hasta la aniquilación. Entonces nos arreglaremos», dijo Vincent con calma. «Ofrecemos reembolsos completos a cualquiera que se sienta engañado. Asumimos la responsabilidad de nuestro engaño. Eso nos destruiría financieramente». «No», dijo Vincent, «es honestidad». Finalmente. Se giró para enfrentar a toda la junta. Durante 30 años construí esta empresa sobre una mentira. Me convencí de que el nombre en el reloj importaba más que las manos que lo construyeron, que la certificación suiza importaba más que la artesanía real, que las ganancias importaban más que las personas. Su voz se quebró, la emoción cruda y expuesta. Y un buen hombre murió por esas mentiras. Patricia Chen lloraba ahora. «¿Qué quiere que hagamos, Vincent?» «Quiero que digamos la verdad», dijo Vincent. Toda ella. «Quiero el nombre de Thomas Berger en cada reloj que creó. Quiero su rostro en nuestra publicidad. Quiero que el mundo sepa que la marca Adler no fue construida por mí. Fue construida por un hombre que ganaba 22 euros la hora y amaba su oficio más de lo que yo he amado cualquier cosa». «Las acciones se desplomarán», advirtió Conrad. «Que se desplomen», dijo Vincent. «Reconstruiremos con honestidad esta vez». Ana había estado observando en silencio, pero ahora volvió a hacerse hablar. «Señor Adler, ¿puedo preguntarle algo?» «Lo que quieras». «¿Por qué me trajo realmente aquí? No es solo para mostrarles los cuadernos. Usted mismo podría haberlo hecho». Vincent se arrodilló al nivel de Ana, de la misma manera que lo había hecho en la boutique 3 semanas antes. Pero esta vez no había condescendencia en sus ojos, solo respeto, una reverencia silenciosa. «Porque quería que te vieran a ti», dijo Vincent en voz baja. «Quería que vieran a la niña de 11 años que entiende la relojería mejor que la mayoría de sus expertos. La niña que entró en mi tienda con tierra en la cara y me enseñó más sobre integridad en 10 minutos de lo que yo había aprendido en 53 años». Hizo una pausa. «Y quería que vieran lo que destruyeron. No solo a Thomas Berger, sino a su familia, su legado, la infancia de su hija». Ana sostuvo la mirada de Vincent durante un largo momento. Luego metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño objeto envuelto en papel de seda. «Mi papá hizo algo para usted», dijo Ana suavemente. «Antes de morir, lo encontré ayer en su banco de trabajo, escondido en un cajón». Desenrolló el papel de seda, revelando un reloj diferente a cualquier otro en la habitación. Simple, elegante, con una inscripción en la parte posterior de la caja que le cortó el aliento a Vincent.
Para Vincent Adler, gracias por darme la oportunidad de crear belleza. Thomas Berger, abril de 2024. Lo terminó 3 días antes de morir, dijo Ana, su voz quebrándose. Se lo iba a dar con regalo de agradecimiento porque, aunque usted nunca supo su nombre, aunque usted le pagó casi nada, aunque usted le denegó sus solicitudes de seguridad, él todavía creía que usted era una buena persona. Todavía pensaba que usted merecía algo hermoso. Vincent tomó el reloj con manos temblorosas. Era exquisito. Un calendario perpetuo con complicación de fases lunares. La caja hecha de acero cepillado que captaba la luz de la mañana. Materiales simples. Artesanía extraordinaria. El tipo de reloj que un maestro hace cuando crea por puro amor al oficio. Él creía en usted, susurró Ana. Mi papá murió creyendo que usted era alguien por quien valía la pena crear. ¿Tenía razón? La pregunta colgaba en el aire como una oración, un desafío silencioso. Vincent miró el reloj en sus manos, luego el cuaderno de Thomas extendido sobre la mesa, luego a esta niña increíblemente valiente que lo había perdido todo, pero aún tenía la fuerza para ofrecer gracia. No lo sé, dijo Vincent honestamente, pero pasaré el resto de mi vida tratando de convertirme en el hombre que su padre pensó que yo era. Se puso de pie, dirigiéndose a la junta con una nueva convicción. Esto es lo que va a pasar. Emitiremos una declaración pública hoy reconociendo a Thomas Berger como el maestro artesano detrás de Adler & Sone. Estableceremos la Fundación Thomas Berger con una dotación inicial de 100 millones de euros para apoyar a los artesanos y sus familias. Implementaremos nuevos estándares de seguridad, salarios justos y reconocimiento adecuado para cada persona que trabaje para esta empresa. Vincent, los accionistas se rebelarán, advirtió Conrad. Entonces que se rebelen, dijo Vincent, porque prefiero dirigir una empresa honesta que no valga nada que un imperio deshonesto que valga miles de millones. Miró a Ana. Y vamos a terminar lo que su padre empezó. Los 17 relojes se completarán según sus especificaciones exactas, pero no se venderán. Se exhibirán en todo el mundo como la colección Thomas Berger, con los ingresos financiando la educación para los hijos de los artesanos. Patricia Chen levantó la mano lentamente. Yo quiero renunciar a la junta, lo que le hicimos al señor Berger, lo que yo hice específicamente, al recortar su presupuesto de seguridad. Yo no puedo. Estaba sollozando abiertamente ahora. Yo lo maté. Mis recortes presupuestarios lo mataron. No, dijo Katia con firmeza. Todos se volvieron para mirarla, sorprendidos por su fuerza. Herr Weber lo mató. El sistema lo mató. Todos lo matamos un poco. Al no verlo, hizo una pausa, su voz llena de un dolor sabio. Pero Thomas no querría que usted renunciara. Querría que lo arreglara, que se asegurara de que nunca volviera a suceder. Patricia asintió, incapaz de hablar. Conrad Adler se puso de pie lentamente. Vincent nunca había visto a su tío parecer tan viejo, el peso de los años y la culpa grabados en su rostro. He estado en esta junta durante 42 años, dijo Conrad en voz baja. He aprobado miles de recortes presupuestarios como los que mataron a Thomas Berger. Nunca pensé en los nombres detrás de los números. Miró a Ana, sus ojos llenos de arrepentimiento. Lo siento, niña. Lo siento desesperadamente. Uno por uno, los miembros de la junta se pusieron de pie, algunos llorando, algunos en silencio, todos avergonzados. Y en ese momento, la junta directiva de Adler & Son votó por unanimidad para transformar su empresa. No por ganancias o relaciones públicas, sino porque una niña de 11 años les había mostrado el costo de su indiferencia. Al levantarse la reunión, Ana se acercó a Vincent una última vez. El reloj de mi papá, dijo Ana, señalando la pieza que Thomas había hecho para Vincent. Lo dio cuerda antes de morir. Ha estado funcionando durante 8 meses. Si lo deja detenerse, tendrá que reiniciar todo manualmente. Todas las complicaciones, el calendario, todo. Tardará horas. No lo dejaré detenerse, prometió Vincent.
una promesa hecha con el peso de una nueva comprensión. «Bien», dijo Ana, «porque cada tic es un segundo que mi papá pasó creyendo en usted. No los desperdicie». 6 meses habían pasado desde la reunión de la junta que lo cambió todo. El sol de la mañana se filtraba a través de las vidrieras del Berliner Dom, proyectando coloridos patrones en el suelo, donde 300 personas estaban sentadas en absoluto silencio. Pero esto no era un funeral. Era algo que Thomas Berger nunca obtuvo. Una celebración de su vida. Vincent Adler estaba en el podio, pero no estaba solo. Ana estaba sentada a su lado con un traje que le quedaba bien, sus pequeñas manos dobladas en su regazo. Katja llevaba un vestido que Thomas le había comprado para su 10º aniversario, lo más bonito que poseía. Y en toda la catedral se veían rostros que representaban una transformación que nadie había creído posible. Todos los empleados de Adler & Sonne, cada miembro de la junta, coleccionistas de 17 países, relojeros que habían leído los cuadernos de Thomas y llorado ante el genio que contenían. Y en la primera fila, en una silla de ruedas porque sus piernas apenas funcionaban, estaba el propio Hans Müller. «Debo comenzar con una confesión», dijo Vincent, su voz resonando por la catedral, llena de una humildad recién encontrada. «Cuando planeé este memorial hace 6 meses, pensé que estaba honrando a un hombre a quien había agraviado, pero he aprendido algo en estos últimos meses. No se puede honrar a alguien a quien nunca se conoció realmente. Así que, en su lugar, dejaré que las personas que conocieron a Thomas Berger les digan quién era realmente». Se hizo a un lado. Katja se acercó al podio lentamente, sus manos aferradas a un trozo de papel gastado. «Mi esposo me propuso matrimonio en un taller del Tótano». Comenzó, su voz temblaba pero era fuerte. «Yo trabajaba como maestra y él era aprendiz de un maestro relojero en Brooklyn. No podía permitirse un anillo, así que hizo uno. Pasó 3 meses fabricando un anillo de plata reciclada, engastado con un diminuto diamante que había ahorrado durante 2 años para comprar. Cuando me lo dio, dijo: «Katja, no puedo prometerte riqueza, pero sí puedo prometerte que todo lo que cree para el resto de mi vida se hará con el mismo amor que puse en este anillo». Levantó su mano izquierda. El anillo captó la luz. Simple, elegante, perfecto. Cumplió esa promesa, continuó Katja. Cada reloj que construyó, cada engranaje que mecanizó, cada complicación que resolvió, lo hizo con amor. No por dinero, no por reconocimiento, sino porque creía que crear cosas hermosas hacía que el mundo fuera menos feo. Su voz se quebró. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Y cuando el mundo fue feo con él, cuando le pagaron salarios de pobreza y le negaron la dignidad básica, él nunca dejó de creer que podía ser mejor. Miró directamente a Ana. Sus ojos brillaban con afecto. «Lo último que me dijo mi esposo fue: asegúrate de que Ana sepa que sus manos pueden construir cualquier cosa». No dijo «te amo», ni «tengo miedo», ni ninguna de las cosas que dicen los hombres moribundos en las películas. Dijo: asegúrate de que Ana lo sepa. Porque incluso al final, Thomas seguía enseñando. Katja bajó del podio y Ana se puso de pie. Vincent intentó ayudarla a subir al podio, pero la niña negó con la cabeza. Podía caminar esa distancia sola. Cuando Ana llegó al micrófono, sacó una fotografía. La pantalla de proyección detrás de ella la mostró ampliada. Thomas y Ana, de 8 años, en el taller del garaje, ambos inclinados sobre un movimiento, sus rostros mostrando expresiones idénticas de concentración. «Mi papá me enseñó que los relojes son como las personas», comenzó Ana. Su voz era constante, más fuerte de lo que había sido hace 6 meses. «Se ven simples por fuera, pero por dentro son complicados. Cientos de piezas trabajando juntas, todas dependiendo unas de otras. Y si solo una pieza falla, incluso el resorte más pequeño que apenas puedes ver, todo se detiene». Hizo una pausa, mirando a la multitud. «Mi papá era una pieza pequeña. Eso es lo que la gente pensaba. Solo un trabajador de sótano, solo un técnico, solo alguien a quien nunca notarías. Pero cuando se detuvo, todo debería haberse detenido».
porque era la pieza que hacía que todo lo demás funcionara. Ana presionó un botón y la pantalla cambió. Aparecieron gráficos financieros. El colapso que Adler & Sone había temido. Cuando el señor Adler dijo la verdad sobre mi papá, las acciones de la compañía cayeron un 67% en una semana. La gente dijo que había destruido una marca de $1,000 millones. Los coleccionistas exigieron reembolsos, se presentaron demandas. Todos predijeron la bancarrota. Otra diapositiva. Titulares de periódicos financieros. El imperio Adler se desmorona. La mentira de los 900 millones. La industria relojera suiza en crisis. Pero algo más sucedió también, continuó Ana. Una nueva diapositiva apareció. Publicaciones en redes sociales, miles de ellas. La gente comenzó a hacer preguntas, no sobre certificaciones suizas o el prestigio de la marca, sino sobre las personas reales que hacen cosas hermosas, sobre los artesanos de los sótanos y los trabajadores de las fábricas y las manos invisibles que crean todo lo que usamos. Más diapositivas, artículos de noticias. El efecto Thomas Berger. Las empresas revelan a los verdaderos creadores. La transparencia se convierte en el nuevo estándar del lujo. Cómo una niña cambió una industria. Otras 17 empresas de lujo anunciaron que acreditaban a sus verdaderos artesanos, dijo Ana. No porque quisieran, sino porque los clientes lo exigían. Porque la historia de mi papá hizo que la gente se diera cuenta que cada cosa hermosa que poseen fue hecha por el padre de alguien, la madre de alguien, el hijo de alguien. Miró a Vincent, sus ojos llenos de una comprensión silenciosa. La empresa del señor Adler perdió 600 millones de euros en valor, pero ganó algo más importante. Ganó un alma. Vincent se secó los ojos abiertamente, sin vergüenza. Y 6 meses después, continuó Ana, mostrando una diapositiva final. Las acciones se recuperaron. No a donde estaban, sino a un lugar mejor. Porque la gente que compra relojes Adler ahora no compra una mentira suiza. Compran arte, hecho por maestros cuyos nombres realmente conocen. La diapositiva mostraba el nuevo sitio web de Adler. Cada listado de reloj incluía una biografía detallada de su creador, fotografías de ellos trabajando, historias sobre sus familias. La página de Thomas Berger había sido vista casi millones de veces. Ana se alejó del podio y caminó hacia donde Hans Müller estaba sentado en su silla de ruedas. El viejo diseñador suizo miró al niño con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Herr Müller diseñó cosas hermosas, dijo Ana en voz alta para que todos la oyeran. Mi papá las construyó. Durante 6 años, todos pensaron que Herr Müller lo hacía todo solo. Pero no fue así. Y hace 3 meses, él dijo la verdad. Hans Müller habló, su voz espesa con acento alemán y emoción. Soy un cobarde, dijo. Durante 6 años, me atribuí el genio de Thomas. Me dije a mí mismo que me lo había ganado porque hice los diseños. Pero los diseños son solo sueños. Thomas hizo los sueños realidad. Hizo un gesto débil hacia la pantalla de proyección donde las imágenes del trabajo de Thomas llenaban la catedral de belleza. Las manos de ese hombre podían hacer cosas que las mías nunca pudieron. Su mente entendía la mecánica que yo apenas comprendía. Y dejé que el mundo creyera que él era solo mi asistente. Lo dejé morir anónimo porque mi ego importaba más que la verdad. Hans extendió una mano temblorosa hacia Ana. Lo siento, niña. Siento haber robado el legado de tu padre. Siento haber sido demasiado orgulloso para compartir el crédito que merecía. Lo siento. Su voz se quebró por completo. Siento que tuvieras que ser más valiente que yo. Ana tomó la mano del anciano. Mi papá nunca lo culpó. Encontré una carta que escribió pero nunca envió. Dijo que usted le dio la oportunidad de construir cosas imposibles, que sus diseños lo impulsaron a ser mejor de lo que creía que podía ser. No merezco tanta gracia, susurró Hans. Quizás no, dijo Ana en voz baja. Mi papá creía que todos merecen una segunda oportunidad, incluso las personas que no la merecen. Soltó la mano de Hans y regresó al podio.
Hay una cosa más que necesito mostrarles. Las puertas de la catedral se abrieron. Se introdujo una vitrina de museo, llevada por 4 manipuladores con guantes blancos. Dentro había un reloj que hizo que toda la multitud jadeara. Era el corazón del Padre, pero transformado. Ana y un equipo de maestros relojeros habían pasado 6 meses terminando la obra maestra final de Thomas, según sus especificaciones exactas. La caja transparente revelaba cada componente funcionando en perfecta sincronización, y en el centro, el corazón mecánico latía constantemente, 72 veces por minuto. Justo como un corazón humano. Mi papá empezó este reloj el día que yo nací, dijo Ana. Trabajó en él durante 8 años cada vez que tenía tiempo libre y materiales de sobra. Me lo iba a dar en mi 16º cumpleaños. Y me enseñaría a mantenerlo, a mantener su corazón latiendo para siempre. La multitud estaba en silencio, excepto por sollozos suaves. Pero murió cuando yo tenía 8 años, así que el señor Adler contrató a los mejores relojeros del mundo para ayudarme a terminarlo. Usamos cada nota que dejó mi papá, cada boceto, cada cálculo. Tardamos 6 meses. Y probablemente costó más de lo que mi papá ganó en toda su vida. Ana caminó hacia la vitrina. Con cuidado ceremonial, los manipuladores la abrieron. Ana levantó el reloj, acunándolo como la preciosa cosa que era. Este reloj vale unos 10 millones de euros ahora. Los coleccionistas han ofrecido más, pero no lo vendo porque lo más valioso de él no es la artesanía o las complicaciones o los materiales. Lo sostuvo para que todos pudieran ver el corazón mecánico latiendo constantemente. Lo más valioso es que las manos de mi papá tocaron cada pieza. Su mente diseñó cada engranaje. Su amor impulsa cada tic. La voz de Ana se quebró, pero siguió hablando. Y mientras lo mantenga en funcionamiento, mientras lo cuide, su corazón seguirá latiendo. Él no se ha ido realmente. Solo se ha transformado de carne en metal, de temporal a eterno. Katja sollozaba abiertamente ahora. Vincent tenía la cara entre las manos. Incluso Hans Müller temblaba de emoción. Mi papá solía decir que la diferencia entre un buen relojero y uno excelente no es la habilidad, continuó Ana. Es el amor. Cualquiera puede aprender a ensamblar engranajes, pero solo alguien que ama verdaderamente el oficio puede crear algo con alma. Miró alrededor de la catedral a todos los rostros que la observaban, ricos y pobres, poderosos y humildes, todos iguales en su dolor y asombro compartidos. Thomas Berger era un gran relojero porque amaba lo que hacía, pero era un padre aún más grande porque me amaba más que a los relojes. Y fue el hombre más grande que jamás conoceré porque amaba crear belleza incluso cuando el mundo lo trataba como si fuera invisible. Ana caminó hacia una pequeña mesa que se había colocado cerca del altar. Sobre ella estaban los 17 relojes terminados de Thomas, dispuestos en círculo como una corona. En el centro, Ana colocó el corazón del Padre. Estos relojes viajarán a museos de todo el mundo, anunció Ana. Entrada gratuita para que niños como yo, niños cuyos padres tienen trabajos que los hacen invisibles, puedan ver que su mamá o papá podrían estar creando milagros, que el mundo aún no ha notado. Presionó un botón. Los 17 relojes comenzaron a sonar en secuencia, cada uno produciendo una nota musical diferente. Juntos crearon una melodía, una nana, que Thomas solía tararear al acostar a Ana. El sonido llenó la catedral como una oración hecha de precisión y amor. Cuando la última nota se desvaneció, Ana habló por última vez. El cuerpo de mi papá está enterrado en un cementerio en Queens. Ahora hay un árbol plantado allí, un árbol que crecerá durante 100 años. Pero su verdadera tumba no está en la tierra, está en cada reloj que hizo, cada engranaje que gira, cada corazón que late en metal y resortes. Miró directamente a Vincent. El señor Adler me preguntó, ¿qué querría mi papá que la gente recordara? Sé exactamente lo que querría. Ana sacó una última fotografía. Thomas en su taller, sonriendo a la cámara, sus manos cubiertas de aceite de máquina. Sus ojos brillaban de alegría.
Querría que recordaran que cada cosa hermosa que poseen fue hecha por alguien que se sacrificó por ustedes, alguien que prescindió, para que ustedes pudieran tener, alguien cuyo nombre probablemente no conocen, pero cuyas manos moldearon su vida. Su voz se hizo más fuerte, llenando toda la catedral. Querría que vieran a las personas invisibles, aprendieran sus nombres, los trataran como si importaran, porque importan. Importan más que las ganancias, más que el prestigio, más que todo el dinero de todos los bancos del mundo. Ana colocó su mano sobre el corazón del padre, sintiendo pulso constante. Mi papá transformó el metal en arte. Pero ustedes, miró a todos en la catedral, pueden transformar el mundo. En un lugar donde personas como mi papá no mueran invisibles, donde su genio sea reconocido, donde sus familias no tengan que rogar por la dignidad básica. Ese es el verdadero legado de mi papá. No relojes, sino la posibilidad de que podemos ser mejores, de que podemos vernos unos a otros, de que podemos crear belleza juntos, en lugar de robar el crédito solos. La catedral estalló en aplausos, pero Ana no había terminado. Una última cosa, dijo, y la multitud se aquietó. El señor Adler me preguntó qué quería hacer cuando fuera mayor. Todos asumen que diré relojera. Hizo una pausa, mirando a su madre. Voy a ser ingeniera, como quería mi papá. Voy a diseñar cosas que hagan el mundo mejor, y me aseguraré de que cada persona que construya esos diseños tenga su nombre en ellos con letras grandes, para que nadie olvide jamás quiénes son los verdaderos creadores. Katja se puso de pie y caminó hacia su hija. La abrazó mientras 300 personas les daban una ovación de pie, que duró 5 minutos. Cuando finalmente terminó, Vincent se acercó al podio una última vez. Hace 6 meses, yo era un hombre que medía el éxito en euros y reputación. Hoy, lo mido de manera diferente. Miró los relojes de Thomas, brillando bajo las luces de la catedral. Thomas Berger me hizo rico más allá de lo que merecía. Pero Anna Berger me hizo rico de la única manera que realmente importa. Ella me enseñó a ver. Vincent sacó el reloj que Thomas le había hecho, el que había estado usando todos los días durante 6 meses, dándole cuerda religiosamente, sin dejar que se detuviera. Este reloj ha estado funcionando durante 248 días. Esos son 5.252 horas. Esos son 357.120 minutos. Esos son 21.427 200 segundos del amor de Thomas Berger, que sigue latiendo, todavía recordándome lo que casi pierdo por estar ciego. Lo sostuvo para que todos pudieran verlo. Lo usaré hasta el día de mi muerte. Y cuando mis hijos hereden mi fortuna, esto es lo único que dejaré con instrucciones. Manténganlo en funcionamiento. Mantengan su corazón latiendo. Recuerden que los mayores tesoros no son los que poseen, son los que finalmente aprenden a ver. El memorial terminó con los 17 relojes sonando una vez más. Su música llenó la catedral como oraciones mecánicas, ascendiendo a cualquier cielo al que van los relojeros. Afuera, el fotógrafo del New York Times capturó una última imagen que aparecería en las portadas de todo el mundo. Anna Berger, de 11 años, de pie entre su madre y Vincent Adler, sosteniendo el corazón del padre hacia el sol. La luz atravesaba su caja transparente, revelando la intrincada sinfonía mecánica en su interior. Cientos de piezas trabajando en perfecta armonía. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.